El tema que vamos a tratar es el siguiente: a Dios no le gusta la rebelión. ¿A Dios le gusta la rebelión? A Dios no le gusta la rebelión. Dios siempre ha hablado a través de sus santos escogidos, a través de la dirección, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu de Dios. La rebelión trae problemas a la iglesia. La rebelión trae dificultades a la iglesia. Imagínense ustedes que le ha traído problemas a los países, le ha traído problemas a los gobiernos, cuanto más a nuestro gobierno. Nuestro gobierno es espiritual. Tenemos un gobierno de Dios. El diablo fue destituido del cielo. No puedes estar más aquí porque te rebelaste. Ya no creíste en Dios. Fue el diablo el ser que creyó ser como Dios. Y de ese punto vamos a partir. Esta iglesia va en jerarquía, ¿verdad? Esta iglesia es como una escalera. Primero siguen los discípulos, primero siguen los miembros, luego los centinelas, luego los buenos samaritanos, luego los predicadores auxiliares, luego los predicadores, preevangelistas, evangelistas. Esto va en escalón. Pero el diablo le plació y dijo: yo creo que yo puedo ser más que Dios. Yo puedo ser más que Dios. Yo de repente pues él creía porque era bonito. ¿Usted sabe con quién se compara el diablo en el cielo? Con el rubí, con las gemas más preciosas que nosotros hoy podemos ver. Así se miraba el diablo en el cielo. Fue el primero que creó Dios, el primerito que creó Dios. Estaba con él. Todo el mundo estaba al lado escuchando de él, pero hubo la rebelión. Hubo el problema y dice que no pudo ser capaz de poder entender la ordenanza de Dios. Cuando el diablo fue destituido necesitaba un campo, ¿verdad? No tenía campo, tenía personas, tenía ángeles a su lado, pero necesitaba un campo. Vio el primer campo fructífero, el primer campo de bendición que fue, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Ahí fue donde Satanás plantó su campo y creó la rebelión, creó la enemistad entre Dios y el hombre, creó un problema a la humanidad que hoy por hoy está creando decadencia en el ser humano, porque la rebelión irrita a Dios. La rebelión va en contra de las ordenanzas de Dios. La rebelión es un pecado. La rebelión es un pecado que está dañando a la iglesia. Es el pecado más sutil que ha creado el diablo para dañar congregaciones, para exterminar lo que Dios había puesto. De todo el árbol puedes comer, de todo puedes comer, pero de ese que está ahí no puedes comer. A veces nosotros con nuestros hijos, los padres, le decimos: no puedes comer de ese mango. Y ellos, por el pecado capital, por la rebelión que hace tanto daño, ellos dicen: ¿por qué no puedo comerlo? ¿Por qué? Eso fue lo que el diablo le hizo a Eva. Y Eva pensó y dijo: ¿por qué? Porque el día que comieres de él vas a tener problemas.
va a haber una rebelión. Y si hay rebelión, y si hay problemas, estamos creando una enemistad con Dios. Nos estamos enemistando con Dios y nos estamos amistando con el enemigo. Me decía Edison, yo le decía, hermano Edison, háblame algo de la rebelión. Tengo un tema a tratar que quiero desglosarlo de la mejor manera, y me dijo, la rebelión es un pecado. Y el pecado es tan sutil que se le pregunta a una persona en cuestión y dice, yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo me siento bien, yo siento de que todo está bien en mí, yo siento que la iglesia es la que está mal, pero yo me siento bien. Ese es el gran pecado de la rebelión. Y recuerden que a Dios no le agrada la rebelión. Si ustedes quieren, pueden acompañarme en la lectura. Vamos a ubicarnos rapidito en una de las cuantas rebeliones que hubieron en la antigüedad, pero son las que nos llaman la atención. Números 16. Datán, Coré, Datán y Abiram. Vamos a leer el verso número 2 para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, qué es la rebelión. La rebelión es la oposición a la dirección de la iglesia. En este caso es el Espíritu de Dios. Dice el verso 2 en Números 16. Números 16. Esto había una rebelión en cuestión. Había un proceso que quería dañar a Moisés. Quería dañar la dirección de Moisés, y al dañar a Moisés había una enemistad entre Moisés, el pueblo y Dios. Datán, Coré, Datán y Abiram pensaron en sí. Si todos nos llamamos santos, si todos nos llamamos de Dios, si todos nos llamamos hijos de Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios solamente se le manifiesta a Moisés y a Aarón? ¿Por qué? Esa fue su gran preocupación y ese fue el gran problema de la rebelión. La expresión del verso 2 nos dice, levantáronse contra ¿quién? Contra Moisés. ¿Y quién era Moisés? ¿A quién llamó Dios para libertar al pueblo? A Moisés. ¿Quién fue el que estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra? ¿Quién era? Moisés. Mientras Aarón estaba llamando al pueblo a rebelión, diciéndole, el que tiene oro, el que tiene algo precioso, entréguemelo, porque hace falta que sí, mi hermano está allá arriba y aquí no hay nada de Dios. Tenemos que llamar y tenemos que hacer un becerro, porque aquí necesitamos la presencia de Dios. Y así fue. Todos reunieron e hicieron el becerro. Y dice Aarón, salte, baile, porque aquí está la presencia de Dios. Y Moisés allá arriba orando, Moisés sintiendo la presencia de Dios. Ahora yo les hago una pregunta: ¿quién sentía la presencia de Dios? ¿Moisés o Aarón? Moisés. ¿Y quién fue desechado? Aarón, por la rebelión. Nosotros no podemos rebelarnos contra las cosas de Dios porque son pecado. Levantarse contra Moisés, contra 250 varones, que ese es el gran problema de la rebelión. La rebelión nunca se va sola, nunca puede estar sola. La rebelión tiene que tener personas a su cargo, personas que estén y digan, eso es así, porque yo estoy sintiendo de que Moisés ya está haciendo algo diferente. Me parece que Moisés ya no está sintiendo el poder de Dios. Cuidado con la rebelión. Dice aquí, el verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, pasteos, o decir como reyes,
¿Por qué toda la congregación y todos ellos son santos? Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué si aquí todos somos santos? ¿Por qué si aquí en San Félix todos venimos a los cultos? ¿Por qué si aquí se siente el Espíritu de Dios? ¿Por qué tiene que ser el pastor? Eso es una rebelión. Eso es una rebelión. Porque eso fue lo que hicieron los Coré, Datán y Abiram. Porque si todos están aquí, ¿por qué solamente son ustedes? Bueno, el 5. Y habló Coré a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo. Este es el gran problema de la rebelión. Usamos a Dios para encubrir nuestro pecado, ¿verdad? O sea, que Dios le dijo que Dios te dijo a ti que si de él comieres vas a tener problemas. Dios está mintiendo. Come para que veas. Y efectivamente entre nosotros estaba en esta oportunidad estaba pasando esta situación. Nada, aquí va a haber una manifestación de Dios y Dios me va a decir a mí que Moisés está mal, Aarón está mal y nosotros los 250 séquitos, Coré, Datán y Abiram tienen lo mejor. Moisés dijo: no hay problema, no hay problema. El que tiene la dirección de Dios sabe resguardar lo que Dios le ha dado. Sabe resguardar y sabe cuidar lo que Dios le ha dado. En el versículo 11 dice: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová, pues Aarón es para que en contra de él murmuréis. El pecado de la rebelión es la murmuración. Lo dice el verso 11, no lo estoy diciendo yo, lo dice el verso 11 por la palabra del Señor. Cuidado con la murmuración. Estos 250 séquitos de estos hermanos que estaban siendo tentados por la rebelión, les dice entre ellos: Moisés no siente la presencia de Dios. Moisés no está haciendo lo de Dios. Así que vamos a reunirnos y vamos a tumbarlo. Nosotros somos mejores, nosotros somos más, nosotros tenemos la dirección de Dios. Y si Moisés le dice a Coré, Datán y Abiram, le dice: ustedes están cometiendo pecado porque se están rebelando contra Dios, no les hubieran hecho caso. De Dios viene la recompensa con la rebelión. El verso 12 dice: y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos. La desobediencia, hay murmuración, hay desobediencia. No me gusta obedecer al pastor, no me gusta obedecer la dirección, no me gusta obedecer porque están mal. Pues sencillamente vamos a ver qué es lo que está pasando. Si hay murmuración, si hay desobediencia, quiere decir que hay rebelión en nuestra vida. Cuidado con el pecado. Recuerden que a Dios no le agrada la rebelión. Había un plan macabro, un plan desestabilizador, un plan que quería dañar a la congregación de Moisés. Porque si Datán, Coré y Abiram no solamente ganan 250 hombres, sino que ganan toda la congregación, sino que ganan todo el pueblo, hasta ahí llegó. Seguimos con el relato. Moisés se levantó, fue a Datán, a Abiram y a los ancianos, dice, y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de los impíos, en el verso 26, hombres, y no toquéis cosa suya, porque no perezcáis todos en qué,
Pueden leer el verso 26 que dice, terminando, para que no perezcáis en qué, en su pecado, en su pecado. Cuidado con la rebelión, porque es pecado contra Dios. ¿Qué pasó? Dice aquí, mas Jehová. Ahí es donde me llama mucho la atención en cuanto a esta situación, que nosotros somos parte, podemos ser parte de la sutilez del diablo, ¿verdad? Nos dice en el verso 30, mas si Jehová hiciere una nueva cosa, mas si Jehová quiere hacer con los pastores una nueva cosa, si Jehová quiere hacer con Moisés una nueva cosa, si Jehová quiere hacer con la iglesia, si Jehová quiere hacer con la congregación una nueva cosa, usted tiene que quedarse al lado de Dios. Usted tiene que quedarse al lado del Espíritu Santo. Usted tiene que quedarse al lado de lo que conviene. ¿Por qué? Porque la rebelión es un pecado. Y nosotros no podemos pecar sabiendo de que esta iglesia está dirigida por el Espíritu de Dios. Si a Jehová, dice el verso 30, le place hacer cualquier cosa, no nos interesa. Lo mío es estar bien con Dios. Mucho cuidado con la rebelión, porque eso va en contra de Dios. Dice aquí, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al abismo. Entonces conoceréis que estos hombres, que dice el verso 30, que dice el verso 30 al terminar, que hicieron estos hombres, irritaron a Jehová, no irritaron a Moisés, no irritaron a Aarón, no irritaron al pueblo, sino que esta rebelión de Coré, Datán y Abirán, ellos irritaron al Ser Supremo, al Dios de los ejércitos, aquel que nos ha dicho que estaría con nosotros hoy, mañana y por los siglos. Cuidado con que nosotros estemos cayendo en ese pecado. ¿Por qué? Porque no irritamos a la iglesia, no irritamos al pastor, no irritamos a la dirección, sino que irritamos a Dios. Irritamos al Padre Celestial. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Dios? Los 250 séquitos, Datán, Coré y Abirán, la tierra se va a abrir. La tierra se va a abrir y solamente ellos van a morir. Es más, si entre el pueblo alguien determina de que Dios no está haciendo bien, puede tocar la cabaña. Si toca la cabaña, si toca incluso hasta su ropa, lo que ellos estaban teniendo, también van a morir. Y miren lo que dice el verso 34, y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague la tierra también, ¿verdad? A decir, nos vamos huyendo, no vaya a ser que ese pecado, que ese problema también sea nuestro. Cuidado con la murmuración, cuidado con la desobediencia, cuidado con creer que nosotros somos más que Moisés, cuidado con creernos de que porque tenemos algo, porque que Dios nos ha dado algo, podemos ser más. Sencillamente no podemos irritar a Dios. A Dios
no le agrada. ¿Qué no le agrada? La rebelión nunca llega sola. Nunca llega sola. Si no, yo le digo a Melvin, mira, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo tú ves? Ay, sí, me parece que sí. Y yo me imagino que así mismo hizo el diablo en el cielo. Las 3/4 partes del cielo le fue y le dijo, mira, Dios, no me gusta cómo está haciendo las cosas. ¿Qué dices tú? Sí, me parece que sí. Bueno, ven para acá. Mira, Dios, no está haciendo las cosas bien. ¿Qué dices tú? No, también. Tú eres mío entonces. Las 3/4 partes se perdieron. Y nosotros no podemos perdernos. Nosotros estamos aquí para estar al lado de Dios. No podemos necesitar a Dios. Cuidado en caer en este problema. Absalón tenía un gran problema. Era hijo de David, el rey. Y aparte de eso, era el papá. No era cualquiera persona, era su papá. Nosotros entendemos aquí que hay una bendición para Absalón. Era bonito, simpático, rubio, su cabellera se la tenía que cortar una vez al año, porque era bonita. Él se sintió en la capacidad, porque eso es lo que el enemigo a veces nos engaña, sentirnos capaces. Sentirnos más capaces que la dirección, sentirnos más capaces que los pastores, sentirnos más capaces que el que está de inmediato. Pues sencillamente, si usted se cree capaz, pídale la capacidad de Dios, porque dice que Dios da, no da poquito, sino que da en abundancia. Pero pídaselo a Dios, no cae en el pecado de la rebelión. Él le dice, él estaba maquinando y dice, mira, le dice a su criado, todo el que vaya a Israel, tú lo vas a detener y le vas a decir, ¿para qué tú vas a ir tan lejos? Ahí está Absalón. Absalón es el hijo de David. Y llegaba Absalón y lo besaba y le decía, ¿qué tienes tú? No, me parece a mí que tengo una hacienda. Bueno, te voy a resarcir de eso. Y vete, pecado de la rebelión, el pecado que estaba transitando en esta vida, que era una vida que había crecido al lado del cantor David, había crecido al lado de un gran siervo de Dios, había crecido al lado de un gran hombre de Dios. Para no seguir más, o sea, para acortar el relato, dice Absalón, rey, ni siquiera decía papá, decía rey, yo necesito que tú me des oportunidad para yo ir a presentarme a hacerle sacrificio a Dios. Pero ya se estaba maquinando, ya le estaba diciendo, no, yo voy a juntarme a gente y ya van a decir, Absalón reina en Hebrón. Y Absalón recogió bastante gente por la rebelión, porque la rebelión no va sola. La rebelión tiene bastante gente, bastante séquito, bastante personas que no entran en la bendición de Dios, sino que quieren estar irritando a Dios. ¿Y sabe qué dijo David? Le dijeron, David, no vayas a Hebrón, porque tu hijo Absalón tiene un ejército más grande que el tuyo. ¿Y sabe qué hizo David? El gran siervo de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros también cuando sintamos algo de rebelión? Tomó su ropa, tomó su gente, tomó todo y dijo, me voy a apartar de aquí. ¿Por qué? Porque esto a mí no me conviene. Al hombre de Dios, al hombre de la iglesia, al hombre que quiere triunfar, al hombre que quiere surgir, no le importa la rebelión. No le importa el pecado del enemigo, y David se fue. ¿Y qué fue a hacer David? A presentarse delante del rey, a presentarse delante de nuestro Padre Celestial, a decirle, Dios,
mira todo lo que está pasando. ¿Cómo es posible estas cosas? Y Dios le dijo, no te preocupes, tranquilo, porque yo pelearé por ti. ¿Cuántos glorifican a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios para los que no entran en la rebelión, porque el que no está en rebelión, Dios peleará por esa persona porque cree en la verdad y dice que la verdad nos va a libertar. Hay una situación difícil. Nosotros tenemos que tener muy presentes que la iglesia tiene que estar siempre en comunión con Dios. No somos extensos, esta congregación de aquí no está librada de la rebelión. Puede ser que haya rebelión. En nuestra iglesia actualmente hubo una rebelión. Yo sé que cada uno tiene conocimiento de eso. El apóstol, ¿cómo se llamaba él? González. No, González. Él era Rolando González. ¿Ustedes saben por qué se apartó? Porque el apóstol de la iglesia determinó de que nosotros los misioneros pudiéramos trabajar, que ya se podía tener un trabajo secular, y dijo, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y él fue uniendo su gente y fue llevando su gente y le dijo, mira, al apóstol Almeida está en pecado. El mismo problema del diablo, queriendo aminorar la dirección de la iglesia, queriendo hacer ver que la dirección está en pecado, que la dirección nacional e internacional está errada. Y así sucesivamente se fueron y dijeron, nos apartamos. ¿Quién le podía decir a Rolando González que tenía el pecado de rebelión, que tenía el pecado de la desobediencia, que tenía el pecado de la murmuración? ¿Quién le podía decir a Rolando González, usted se va a perder porque se está alejando de la dirección de Dios? Y hoy por hoy, para terminar, me agrada